Hola y feliz año. Primera semana del año, hay mucha cosa que hacer. Estamos en el mes de ayuno y oración de gracia y paz. Y el próximo domingo inicia una nueva serie, Conociendo a Dios. Y lo que veremos hoy es una preparación para la serie que iniciamos, ya les dije, el próximo domingo. Conoce a Dios. Y empiezo con eso, la identidad que tenemos en Dios. El mundo hoy en día sufre una bárbara y severa crisis de identidad. Las personas no saben quiénes son, así de sencillo. Y por eso necesitan y buscan la aprobación de otras personas para ser felices. Y eso está mal de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la moda, de que esa moda no es nueva, de que el cristiano quiere ser judío para sentirse más cristiano. Bueno, con todo respeto, eso es una tontería. El judío no se hace, el judío nace. Es la sangre. Es la sangre. Y les quiero comentar algo. No confundan gentilicio con heredad. Muy sencillo de explicar. Supongamos que un hombre y una mujer mexicanos se casan y van a vivir a Israel. Entonces allá nace su hijo. Su hijo será israelita, pero nunca será judío. Ahí sí, el gentilicio, pero no la sangre. Ser judío es cuestión de sangre, cuestión de herencia. Nazca donde nazca tú, si tu sangre era judía, tú eres judío. Pero hay personas que quieren hacerse judíos porque no tienen una identidad firme en Jesucristo. Pablo lo dijo, en Cristo estamos completos. ¿Para qué buscar otra cosa? Yo hice el camino de allá para acá y hay personas que quieren venir de aquí para allá. Es una locura. ¿Qué les falta? Identidad. Pero ¿sabe algo? Como cristianos, Dios ha dejado muy en claro quiénes somos. Tu identidad está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y la palabra dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, solo la realeza tenía derecho a tener linaje. Los demás tenían descendencia y ascendencia, ¿verdad? Pero somos linaje escogido, somos hijos de un rey, su nombre es Cristo. Somos real sacerdocio, como cristianos nosotros gobernamos y ministramos. El último de esa especie fue Samuel. Después de Samuel empezó la realeza en Israel y no funcionó. Sabemos lo desastroso que fue cambiar a Jehová, que era rey, que es rey, por un rey humano. No funcionó. Nación santa. Santo es aquel que dice no al pecado y sí a Cristo. Pueblo adquirido por Dios, pero con una intención, con un objetivo, anunciar las virtudes de Cristo. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese eres tú, ese soy yo. Quiero enseñarte 4 puntos hoy de la identidad. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos y de 4 maneras diferentes. La primera, conocer a Dios te ayuda a conocerte a ti mismo. Hebreos 11, versículo 24 al 26, la palabra dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese es Moisés. Es cierto que cuando no sabes quién eres, busca la aprobación de otras personas. Hay personas que viven por la aprobación de otras personas. Pero Dios te ofrece algo mucho mejor. Él quiere que vivas en la verdadera identidad que Él te ha dado. Sé honesto, sé sincero. Sé tú mismo, sé tú misma. La Biblia nos cuenta la famosa historia de alguien que decidió vivir en su identidad dada por Dios. Es la historia de Moisés. Moisés fue el líder más grande de todo el Antiguo Testamento.
llevó a los judíos, y ya sabemos la historia, ¿verdad? Para aquellos que no saben, más allá de la película, los 10 mandamientos con Charlton Heston, la historia es real. Moisés llevó a los judíos o los hebreos a la libertad después de 430 años de cautiverio en Egipto. Recibió los 10 mandamientos de las manos de Dios y a él está acreditada la escritura de los 5 primeros libros de la Biblia, el famoso Pentateuco. Pero Moisés comenzó su vida como esclavo. Cuando un niño fue colocado en una canasta por su mamá Joquebed en el Nilo, y ya sabemos toda la historia, ¿no? O sea, Joquebed, una de las mujeres más inteligentes de la historia, hizo un estudio hidrodinámico para saber dónde esa agua llevaría al canastito con su hijo y dónde la princesa se bañaba. O sea, Joquebed armó el escenario todo para que Moisés fuera rescatado por la princesa y que Faraón fuera su abuelo, digamos así. Pero es voluntad de Dios y fue voluntad de Dios. Acuérdense que había una normativa, ¿no?, de matar a todos los niños hebreos nacidos. Esa es otra historia que un día les contaré por qué no mató a Moisés. Bueno, un día les contaré la historia. El caso aquí, el interés de hoy es la identidad que tenemos en Cristo. La princesa encuentra ese canastito y lo adopta, fue creado como príncipe de Egipto. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasó a Moisés durante sus años formativos? ¿Cómo se transformó de esclavo en príncipe? ¿Cómo estuvo dispuesto a dejar atrás su pasado y todo eso para guiar al pueblo de Dios en el Éxodo? Bueno, en resumen, Moisés creció. Creció físicamente, pero también creció espiritualmente. Y mientras crecía, Moisés hizo las preguntas que todos nos hacemos algún día, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De qué trata mi vida? ¿Por qué existo? Finalmente se decidió por una respuesta que fue la respuesta. Él, dice la palabra, renunció a ser conocido como hijo de la hija de Faraón. Creció y se negó a seguir viviendo una mentira. Una mentira. Él conocía su identidad y escogió vivir como Dios lo creó para vivir. Eso mostró su madurez espiritual. ¿Fue fácil? No, claro que no. Ningún cambio es fácil. De hecho, todo cambio genera crisis. Y toda crisis te lleva a un cambio. Es un ciclo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes conocer tu identidad dada por Dios? Iniciando el año, hablemos de identidad. No cometas los errores pasados. No vivas de manera en que no tienes que vivir. No eres otra persona, tú eres tú. Así te hizo Dios. ¿Cómo puedes conocer tu identidad dada por Dios? Bueno, ¿sabe cómo? Conociendo mejor a Dios. Conociendo mejor a Dios. Entre más te acerques a Dios, mejor te entenderás a ti mismo, a ti misma. ¿Conoce la frase, ni yo me entiendo? Bueno, hay personas que viven así y ellos se entienden. Pero cuanto más te acercas a Dios, mejor te vas a entender a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque Dios es tu creador. Dios te creó. Entre más entiendas a tu creador, más te entiendes a ti mismo porque eres su creación. Y es más, si eres cristiano, eres un hijo, una hija de Dios. Cuanto más te acercas a tu papá celestial, más entenderá quién eres. Al igual que Moisés, enfrentas una elección, tienes que decidir. ¿Vas a pretender ser alguien que no eres por el resto de tu vida? ¿O vas a optar por vivir como la persona que Dios creó que seas? Esa es tu decisión. Si eliges vivir como Dios te hizo, es posible, muy probable, que algunas personas no aprueben tu decisión. Porque todos quieren que vivas de otra manera, ¿no? Menos como cristiano. Pero eso de verdad no importa. Eso no importa. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que dice Dios de ti. Tú sabes quién eres y hacia dónde vas. Y tendrás la aprobación de Dios. ¿Qué mejor? La aprobación de Dios. El punto número 1 de esa plática, de ese sermón de conocer a Dios,
El punto 1 es conocer a Dios te ayuda a conocerte a ti mismo, a ti misma. Entramos en el punto 2. Conocer tu verdadera identidad define tus responsabilidades. Aprendí hace mucho tiempo que Dios no espera que yo cante ópera. Mi mamá lo hacía, pero yo no heredé ese don. Dios no espera que yo cante ópera. Así sencillo, si me escucharas cantar, sabrías por qué. No nací para eso. Un día, cuando esté delante de Dios, Él no me va a juzgar por cómo canté. No, yo canto muy mal. Cantar es un regalo que a mí me fue negado. No es para lo que yo fui creado para hacer. No, yo lo tengo muy claro. Yo sé quién soy y sé quién no soy. Yo sé lo que puedo y sé lo que no puedo hacer. Sé lo que debo y lo que no debo hacer. Eso lo tengo muy presente. Dios planeó los sucesos de la vida de Moisés para prepararlo para libertar a su pueblo de Egipto. Dios planeó que Moisés naciera esclavo para que se criara en la realeza. El cambio fue de dentro hacia afuera. Cuando Moisés aprendió su identidad dada por Dios, su verdadera responsabilidad se hizo evidente. Él supo quién era y entonces eso definió su verdadera responsabilidad. Ya no podía ignorar los gritos de las personas que sufrían. Eligió aceptar la responsabilidad de libertar a su pueblo de la esclavitud, porque por fin entendió cuál era su identidad, porque conoció mejor a Jehová. Hebreos capítulo 11, versículo 25, la palabra dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A medida que conoces mejor a Dios, te conoces mejor a ti mismo, a ti misma. A medida que te conoces mejor, entiendes más claramente tus responsabilidades dadas por Dios. Así de sencillo. La ecuación se cierra, ¿no? Algunas personas viven como si fueran, no sé, responsables por todo. Y eso lleva a la preocupación. Y es una señal de advertencia de que estás asumiendo demasiada responsabilidad hasta cosas que no te tocan. No eres responsable de todo, pero sí eres responsable de ser lo que Dios te hizo ser. Romanos 14, versículo 12, la palabra dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios eligió a los padres de Moisés para que Moisés fuera un hebreo que pudiera libertar a su pueblo de la esclavitud. En tu caso, Dios usó a tus padres para hacerte único. Solo había 2 personas en la humanidad con el ADN y los genes necesarios para crearte a ti. Y por eso Dios unió a esas personas, para que tú nacieras y que lo conocieras y vivieras con propósito. Muchas circunstancias de la vida de Moisés fueron muy difíciles, pero Dios usó eso para bien. Lo mismo es verdad en tu caso. Dios eligió que nacieras, Él decidió que nacieras. Y puede usar cada detalle de tu vida para bien, y de hecho lo hace. Claro, si amas y temes al Señor. Tu elección es si le dirás sí a Dios y no a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Moisés dijo no a vivir como un príncipe egipcio y dijo sí a aceptar la responsabilidad dada por Jehová, libertar a su pueblo. A medida que aprendas tu identidad dada por Dios, tus responsabilidades se pondrán de manifiesto, créemelo. Aprenderás cuándo decir no y cuándo decir sí. Conocer tu identidad definirá las cosas de las que sí eres responsable. Bueno, primero, conocer a Dios te ayuda a conocer tu verdadera identidad. Segundo,
Conocer tu verdadera identidad te ayuda a definir tus responsabilidades. Pero hay más, la plática sigue. Hermano, hermana, amigo y amiga de gracia y paz. Número 3. Conocer tu verdadera identidad guía tus prioridades. Como que afina mejor tus prioridades. Ou vamos a Moisés, cuya vida estamos considerando para essa plática, para esse sermão, verdade? Nasceu escravo hebreu, foi dado como nieto de Faraón. En el mundo de Moisés, el sistema de valores para la mayoría de las personas era el mismo que hoy. Ellos valoraban la popularidad, el placer y las posesiones. Lo mismo que hoy. Pero cuando Moisés asumiu sua identidade como hebreu, sus valores e prioridades cambiaram. De repente, a vida no palácio já não importava. Já não importava. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Teniendo por maiores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, la vergüenza de Cristo, la humillación que Cristo sufrió, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es galardón? Premio. El premio. Su verdadera identidad lo ayudó a definir sus valores y priorizó su vida basándose justamente en esos valores. Moisés se dio cuenta de 3 cosas muy importantes en su vida. La primera, cumplir el propósito de Dios es mejor que la popularidad. Número 2, amar al pueblo de Dios es mejor que el placer. Y número 3, tener la paz de Dios es mejor que las posesiones. Moisés renunció a todas las cosas que muchas personas pasan toda su vida tratando de obtener. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hay que aclarar algo, las posesiones. Si Dios te da, adelante, disfrútalo. Pero no ames lo que Dios te da. Ama a Dios, que es quien te lo da. Esa es la diferencia. Pastor, es que me gusta comprar cosas. Está bien, si Dios te da el dinero, adelante, no hay problema. Pero por favor, no ame el dinero y tampoco las posesiones compradas con el dinero. Sigue amando a Dios. Él te dará más, más y más. Esa es la diferencia que tengo que aclarar aquí, ¿verdad? No está mal que tengas dinero, no está mal que tengas posesiones. El problema es el amor al dinero, que según el hombre más sabio del mundo, Salomón, es la raíz de todos los males. No es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, nada dice es malo, adelante, disfrútalo. Pero nunca ames el dinero y nunca ames tus posesiones. Ama a Dios, que al fin y al cabo es quien te da el dinero y te permite poseer lo que posees. Moisés renunció a las cosas que para él en un momento tenían prioridad, pero ya no tenían prioridad. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Su visión estableció sus valores. Luego, sus valores determinaron sus prioridades. ¿Cuáles eran? Seguir a Dios y sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Otro personaje que me viene a la mente es Pablo. Pablo fue uno de los primeros cristianos y tuvo una visión similar a largo plazo. Filipenses 3, versículo 8, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, en español suena muy bonito, ¿no? Basura, ¿verdad? Pero el original dice algo todavía más duro. No quiero herir sensibilidades, pero tengo que decir lo que dice el original. Es mi función como pastor. Pablo decía, mira, comparado con lo que Cristo me ha dado, todo lo tengo por estiércol. Así de sencillo. Muy duro, ¿verdad? Perdón si herí tu sensibilidad, pero es la palabra que Pablo usa aquí. Quedamos con basura, que da la idea también precisa, ¿verdad? Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué valores son más importantes para ti? Si no lo sabes,
es tiempo de reflexiones. Reflexiona. Se não decides por ti mesmo o que é importante, tenha por seguro, outras pessoas decidirão por ti. Ou decides tu, ou aguenta que outros decidam por ti. Sigue os exemplos de Moisés e Pablo. Encuentra tu verdadeira identidade em Cristo. Adopta a visão de Deus para tu vida. Deja, por favor, que essa visão te mostre tus valores e luego deja que tus valores establezcan tus prioridades. Hay um ponto mais, o ponto 4. Conocer tu verdadeira identidade determina tu destino. ¿Lo sabías? E é verdade. Tu identidade determina tu destino. Essa é uma declaração enorme. Pero en la vida de Moisés, vemos que é verdade, e foi uma verdade. Uma vez que Moisés se deu conta de quem era, sua vida tomou uma direção completamente nova. De hecho, ele sempre supo que era diferente. Na corte de Faraó, sua pele era diferente, sua composição física era diferente, seu nariz era diferente, suas roupas eram diferentes, porque foi criado por sua mamãe. Acuérdate, Joquebed encontrou a maneira, como era uma mulher muito inteligente, um gênio essa mulher, encontrou a maneira de fazer com que Faraó pagara a ela para criar seu próprio filho na corte. Uma mulher muito inteligente. E claro, Joquebed se deu a tarefa de inculcar em Moisés sua identidade hebreia. Então Moisés sempre supo que era diferente, sempre supo que era hebreu. Pero uma coisa é saber, outra coisa é actuar segundo o que sabes. Há muitos que são cristianos e não actuam como cristianos. Com Moisés foi um processo, chegou um momento em que sim, começou a actuar como hebreu. Como hebreu. Agora, tua identidade determina tu destino. Hebreus 11, 27 diz assim, hablando de Moisés, Hebreus 11, versículo 27, por la fé dejó Egipto, não temendo a ira del rei, porque se sostuvo como vendo al invisible. El conocer tu verdadeira identidade hace duas coisas. Te dá o valor de soltar o passado e te dá o valor de caminhar hacia tu futuro. É o que passa quando conoces e assumes tu verdadeira identidade. Moisés saiu de Egipto, teve o valor de deixar atrás o passado, o palácio, o dinheiro, a fortuna, as possessões. Que, repito, não há nada malo com eles, pero não foi aí donde Moisés tenía, no era ahí donde Moisés tenía que estar. Salió de Egipto. En la Biblia, Egipto siempre representa esclavitud y atadura a algo. Así que aquí está la pregunta muy directa. ¿Cuál es hoy tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué te está esclavizando y controlando el día de hoy? ¿Tienes el valor de alejarte de lo que sea que te está esclavizando? Conocer tu verdadeira identidade te dá esse valor. Acércate a Cristo e tendrás o valor de deixar a mentira e caminhar hacia a verdade. E depois Moisés se mantuvo firme. Uma vez que decidiu sair, se mantuvo firme. Tuvo o valor de entrar em seu futuro, cumprir com seu destino. Conocer tu identidade, hermano, hermana, amigo e amiga, te dá o valor de caminhar hacia um novo destino. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra diz assim, de modo que se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e aqui todas são hechas novas. Quando recebes a Jesus por fé, Deus perdona tus pecados. Deus não anula as consequências de tus pecados, pero sí perdona tus pecados. Te dá uma nova identidade em Cristo. Se chama nascer de novo. Assim como tu nasciste, nunca entrarás al cielo. Nunca. Ni eu. Por isso é necessário nascer de novo. Como se nasce de novo? Espiritualmente hablando, claro, aceptando a Jesucristo como Senhor e Salvador. Isso é nascer de novo. É um novo começo. Uma hoja em branco. Um novo destino. Um melhor futuro. Uma vez que Moisés descobriu sua verdadeira identidade, se enfocou em seu destino. Era como um corredor olímpico que não mira a la derecha nem a la izquierda, solo mira
la línea de llegada. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice así: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Significa, ve más allá de tu propia vida. Cuando Dios te ha dado una nueva identidad, puedes concentrarte, enfocarte en largo plazo, a largo plazo. No en las prioridades o opiniones de otras personas, sino en las realidades del cielo y la carrera que Dios te ha dado para correr aquí en la tierra. Cumple con tu destino, descubriendo tu identidad y conociendo mejor a Dios. Conoce tu identidad. Aléjate de tu pasado. Avanza hacia tu destino. Alcanza el cielo. Todo eso por empezar a conocer a Dios. Y de hecho, dice va a tratar la serie que iniciamos el próximo domingo en Gracia y Paz. Te invito a que vengas a compartir la palabra con nosotros, a disfrutar de la palabra con nosotros en un ambiente completamente sano, un ambiente completamente bíblico. Gracia y Paz, domingo, primeiro culto, 11 de la mañana, segundo culto, 1 de la tarde. ¿Por qué no oramos? Senhor Jesús, gracias porque en ti está nuestra vida, Señor. En tus manos están nuestros sueños y en tu corazón, Señor, el nuestro. Por lo tanto, gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Queremos conocerte más, porque si te conocemos más, te amamos más, Señor. Ayúdanos y guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Quizá alguien que esté mirando esse mensaje, Señor, ha sido abalado en su estructura, o lo que pensaba. Quizá empezó el año pensando que todo sería igual y recibe tu palabra como regalo de Navidad un poco atrasado, pero todavía a tiempo, Padre. Sé con esa persona, Señor, y guíala a tu verdad. Y si esa persona no tiene iglesia, Señor, tráelo a Gracia y Paz. Que sea parte de la familia tuya en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Nos dará mucho gusto verlo y verla, Señor, este próximo domingo en Gracia y Paz. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conocer a Dios es conocerte a ti mismo. Claro que tú no eres Dios. Eres un hijo, una hija de Dios. Si Cristo vive en tu corazón. Por lo tanto, te invito a que venga el próximo domingo a Gracia y Paz. Empecemos la serie de Año Nuevo, conociendo a Dios. Nos dará mucho gusto tenerte ahí. Créemelo. Que Dios te bendiga.